Hola, buenos días. Hoy estamos en otro Diálogos, otro episodio de Diálogos, en el cual vamos a tratar un tema muy importante, que es el de ser padres en momento de pandemia. Retos, desafíos y aprendizajes. Para hoy contamos con varios invitados que nos van a dar su testimonio y que nos van a mostrar un poco o nos van a mostrar algunos elementos para poder entender esta situación de ser papás en esta época tan particular. Inicialmente contamos con la participación de Diana Alfaro. Ella es fonoaudióloga de la Universidad del Rosario, neuropsicopedagoga de la Universidad de Manizales, neuropsicóloga de la Universidad de Barcelona y es candidata a magíster en neurociencias. En su parte profesional ejerce como directora del CINEP IPS, Centro Neuroeducativo del Valle. Diana, buen día, ¿cómo estás? Hola Mario, ¿cómo estás? Bien, aquí trabajando. Muchísimas gracias por tu invitación. No, a ti, Dianita, ¿cómo van las cosas? ¿Cómo te ha ido en esta época de pandemia? Ha sido muy difícil porque también eso es como una montaña rusa, ¿no? Hay momentos que van mejor, hay momentos donde empeora todo y pues tratando de sobrellevarlo de la mejor forma. Pero vamos, ahí vamos. Bueno, muchas gracias, Dianita, por acompañarnos y me alegra saber que estás bien. Espero que tu familia también todos estén muy bien. Gracias, Mario. Bueno, también tenemos como invitado a Camilo Rueda. Él es psicólogo y magíster en psicología clínica de la Universidad Javeriana. Es candidato a doctor en psicología de la Universidad de El Salvador en el grupo de investigación en psicoanálisis y o lo disruptivo. Es docente investigador en programas de pregrado de psicología y medicina y de la maestría en psicología de la Universidad del SINU. Es líder del grupo de investigación de psicología, educación y neurociencias y es investigador asociado de MinCiencias. También es psicoterapeuta de niños, adolescentes y adultos con más de 11 años de experiencia. Además, él es papá de 3 niñas. Camilo, buen día, ¿cómo estás? Hola Mario, ¿cómo estás? Bien, todo bien por ahora. ¿Cómo te ha ido en esta época de pandemia? Pues bien, ha sido bastante difícil, digamos que sobre todo el encierro y estar, digamos, todo el día en la casa, con las niñas pues no se puede salir mucho, entonces eso me ha dado bastante duro, digamos que sobre todo de sentir que es como algo impuesto, para mí ha sido bien difícil, pero de resto bien. Ok, Camilo, muchas gracias por estar aquí con nosotros No, y gracias a ti por la acompañarnos. invitación. Ok, Camilo. Bueno, y finalmente nos acompaña Diego Duque. Él es abogado de la Universidad de Antioquia, especialista en gestión urbana de la Universidad de Medellín y se ha desempeñado asesorando municipios en temas relacionados con ordenamiento territorial. Él tiene una familia pues que la componen su esposa Delfina, su gato Dalí y su hijo, que es muy pequeño, es un niño de bebé, todavía de 2 meses y medio, Juan Pablo. Diego lo invitamos porque es papá primerizo y digamos que su hijo nació en época de pandemia, que también tiene una particularidad. Entonces, le damos el saludo hoy a Diego. Hola Diego, buen día, ¿cómo estás? Bien, Mario, muchas gracias por la invitación, súper bien. Bueno, ¿cómo está la familia? Excelente, cada vez más bella y creciendo. Ok, bueno, muchas gracias Diego por aceptar la invitación. Se me olvidaba decir, Diana también es mamá, tiene 2 chiquitas, es mamá de 2 hijas, entonces digamos que no solamente como profesionales, sino también por la experiencia de cada uno, pues digamos, ejercen ese rol de papá. Entonces vamos a comenzar inicialmente a hablar del tema que nos convoca y es ser papás en esta época de pandemia, porque creo que de alguna manera, por la llegada del COVID-19, nos hemos visto afectados en todos los aspectos de nuestra vida, no solamente en lo laboral, sino también en lo familiar. Y una de las situaciones que en lo particular mis pacientes y los papás de mis pacientes y niños han tocado es un poco cómo ejercer ese rol. Entonces, inicialmente vamos a escuchar pues,
a la mamá y a la profesional, a Diana, que nos comente un poco cuál ha sido su experiencia y qué nos puede como decir acerca de ser papás en este momento tan particular. Dianita, te dejamos con la palabra. Gracias, Mario. Yo quería retomar un poco, o recoger más bien, algunas experiencias que también han tenido las familias de los niños con los que trabajamos, y me incluyo también como familia allí. Y no es solamente, Mario, pensando en la pandemia, sino también pensando en situaciones que en momentos de no pandemia suceden, que son duelos complejos, pero que también son difíciles de llevar y ahora más, ¿sí? Digamos que lo primero que surge en las familias es la parte económica, es la quiebra de sus empresas, la quiebra de sus proyectos por lo que habían trabajado, el desempleo o el miedo al desempleo, la reducción de salario, el reacomodarse a otro nivel también de vida, cambio de colegios incluso por factores económicos, bueno, situaciones económicas complejas que suscitan por esa situación. El aislamiento, como lo decía Camilo, de por sí, y la exposición también en mayor o menor riesgo al COVID. Tenemos nosotros, por ejemplo, padres que son neumólogos y que les toca estar en primera línea en una clínica, que será distinto de un papá que puede, por ejemplo, trabajar en casa, ¿sí? Digamos que los niveles de angustia cambian en la unicidad de cada familia. Tuvimos familias que fallecieron el papá o mamá por un infarto, por diferentes enfermedades distintas que siguen ocurriendo, y en plena pandemia llevar el duelo fue más complejo. Entonces los chicos no se querían conectar al colegio, desconectados, se encerraron más, sin poder hacer un apoyo presencial emocional fue más complejo, ¿sí? Padres que se contagiaron de COVID y no sabían cómo manejar el ambiente porque tenían niños pequeños y los niños no entendían por qué no podían abrazar a su papá o darle un beso o tocarlo, y por qué no podían estar cerca, tenía que estar encerrado estando en la misma casa, ¿sí? Parejas que se separaron porque posiblemente venían en crisis, el aislamiento, pues de alguna manera se dieron cuenta que efectivamente eran crisis que implicaban una ruptura y se separaron en plena pandemia, ¿sí? O relaciones de padres que ya estaban separados, donde ponerse de acuerdo con decisiones también fue muy complejo. Madres separadas con una red de apoyo muy pequeña, incluso madres que no podían salir de compras porque su red de apoyo es muy reducida y no tenían con quién dejar los niños para una salida, ¿sí? Esta valentía de estas madres es impresionante. Entonces me parece importante tener en cuenta como todos, recoger todos estos factores. Habrá más, pero que desde la experiencia creo que hemos podido observar y acompañar a diferentes familias, ¿sí? Y me surge a mí una pregunta importante y es, ¿será que este es el momento en el que a través de una crisis como esta tan dolorosa y difícil, ¿sí?, que muy posiblemente puede dejar cosas positivas y uno puede dejar sembrada la semilla de cuándo es que nos vamos a dar cuenta que el soporte emocional es vital? Porque finalmente esa es la única red que tiene cada uno para afrontar ese tipo de situaciones, ¿o no? ¿Sí? Nosotros dedicamos mucho tiempo a hacer acompañamientos. Iniciamos con grupos de padres, ¿sí? Para que ellos pudieran también contar lo que los desbordaba, lo que los saturaba, con lo que no podían. Y también compartir soluciones que otras familias habían puesto, a ver si también pues, les podían funcionar a ellos. Pero poco a poco fuimos depurando y había que hacer acompañamientos muy individuales por las situaciones que acabo de mencionar, que ameritaban como otro tipo de acompañamiento distinto, ¿sí? Continuamos con el apoyo emocional con los niños, pero empezaron a aparecer motivos de consulta interesantes. Por ejemplo, niños con tics que antes no tenían, niños con altos niveles de irritabilidad que antes no lo eran, ¿sí? Aparecieron, por ejemplo, niños que cuando el presidente dio la orden de que los niños podían salir a tomar el sol por su vitamina D y su sistema inmune y podían salir, no fueron capaces de cruzar la puerta y no querían salir de su casa por miedo. Entonces, creo que son situaciones que definitivamente, afectivamente, emocionalmente se tienen que acompañar. Y aparece lo que sí funciona en las familias, que sí hicieron los papás, que sí funcionó. ¿Sí? Los papás se empoderaron, los papás empezaron a tener mejor tolerancia a la frustración, mejor tolerancia a la incertidumbre, pues es que además tocaba. Aparece la esperanza de que ojalá llegue la vacuna, cada vez se dilataba más en tiempo, pero hay una esperanza de que en algún momento puede llegar.
la paciencia, que no fue fácil, la creatividad, el goce de lo simple, el goce de lo sencillo, de lo que antes se pasaba de largo porque el tiempo no alcanzaba, empezó a ser lo más importante y el centro del día, por ejemplo, ¿sí? Dentro de la cotidianidad. Y a mí me llama la atención cómo algo que nos ha acompañado en nuestra filogenia aparece la adaptación, que como especie humana pues, nos permite sobrevivir a ese tipo de, pues, de eventos, ¿no? Pandémicos, por ejemplo. Tengo una familia, por ejemplo, súper creativa, que tiene 2 niños que se mueven un montón, necesitan moverse y ser un apartamento. Entonces el papá dijo, bueno, ¿qué hacemos? Pero muy creativos, colgaron 2 chazos en el techo o varios en un cuarto, colgaron telas y esos chicos son felices brincando y nos mandan fotos y están boca arriba, de lado, y encontrar un espacio o se idearon una forma de que esos chicos se movieran. Hay así ejemplos, pues hay muchos que hicieron que lo que antes no era se adaptara, ¿sí? En sus propios espacios y en su propia casa. Hay una pregunta que yo también me hago ya para cerrar mi intervención y es ya desde el lado del neurodesarrollo. No sé qué efectos vaya a tener a largo plazo y según las edades de los niños, pero definitivamente algo que sí pasa es que el flujo de información sensorial en los cerebros de esos chicos que estaban en plena crisis de neurodesarrollo, de sinapsis, de mielogénesis, de todos esos procesos de mielinización, se redujo la información y el ambiente es un factor importante para estimular. Hasta el ruido del curso, mientras que el profe dice silencio, el sistema auditivo es importantísimo, se perdió. Se perdió el ruido de los chicos en el recreo y la bulla, el ruido de la cafetería cuando estaban en el colegio, el movimiento, el correr, el saltar, los retos cuando juegan en equipo, porque necesitamos retos. Cuando jugaban en el descanso los chicos tenían esa experiencia. Depende, claro, depende de las edades también, incluso madres recién paridas con sus bebés que por COVID tuvieron que separarse de sus mamás, ¿sí? Dependiendo también cómo salieron los exámenes o los estudios que les hicieron, los de preescolar, infantes, en primario, bachillerato, son chicos que tienen menos estimulación en aprestamiento motor. Y el cerebro motor es el que nos va a dar cimiento para el cognitivo y el atencional. Entonces, no sé, es una pregunta que tengo, ¿qué impacto puede tener esto más adelante en este neurodesarrollo? Bueno, Dianita, muchísimas gracias por tu intervención. Yo estuve anotando algunas preguntas porque me parece como importante los temas que tocas. Esto que dices al final, que señalas, creo que es una de las preguntas que se está haciendo muchas personas que trabajan con el desarrollo, ¿no? Y es ver qué impacto va a tener el aislamiento, ¿sí? Porque finalmente nosotros somos una especie que tenemos que interactuar con un entorno mucho más amplio que el entorno que actualmente estamos teniendo para interactuar. Entonces, creo que eso es muy valioso, lo vamos a retomar ahorita más adelante y te agradezco mucho tu intervención porque de verdad deja unos elementos importantes para pensar, ¿no? Ahorita le vamos a dar la palabra a Camilo. Camilo, ¿cómo estás? A ver, danos tus impresiones, por favor, del tema. Bueno, Mario, pues yo lo primero que quería decir es que ya de por sí el ser padre pues es una complejidad, digamos, que está atravesada por múltiples factores sociales, políticos, económicos y por supuesto subjetivos y psíquicos que van a hacer que el ser padre de cada persona pues es una experiencia singular y única, digamos. De manera que de por sí va a presentar retos diferentes dependiendo de cada padre, digamos, en particular, de sus condiciones personales, pero además también dependiendo del momento del ciclo vital que está su familia. Es decir, no es lo mismo ser un padre de un bebé o ser padre de un infante o de un niño entre los 6 y los 11 años o de un adolescente.
De manera que cada uno de esos momentos tiene sus particularidades y sus retos, ¿no? Ahora, la pandemia, pues, y las medidas frente a la pandemia, hay que decir que no, digamos que generan cosas diferentes una cosa y la otra, porque uno es el miedo y la ansiedad y la angustia que genera estar expuesto a una enfermedad, ¿cierto? Al virus que nos puede matar, que puede matar a las personas cercanas, en donde es un hecho que estamos todos como sociedad en riesgo, ¿cierto? Trae una angustia y una incertidumbre, digamos, y unas preguntas frente a la muerte, ¿cierto? Que son difíciles y que muchos padres tienen ahora en su cabeza también. Preocupados, digamos que muchas veces evitan hablar del tema con los niños, pero muchos niños también lo perciben, ¿cierto? Por ejemplo, alguien me comentaba que su hijo estaba viendo el noticiero y le dice como, mamá, en esta época se está muriendo mucha gente, ¿no? Y la mamá le dice, sí, sí, han muerto bastantes personas. Y el niño le dice, bueno, ¿y cuándo te toca a ti? Y pues la mamá queda como fría y pues choqueada con eso. Y entonces vi que alguien recomendaba como que no era bueno hablar de eso y que no era el noticiero delante de los niños. Y yo pienso todo lo contrario, pues que hay que hablarlo y que hay que explicarles, digamos, dentro de lo que ellos puedan entender, porque finalmente la muerte y la enfermedad y los problemas son parte también de la vida. Y, y debe tomarse también con naturalidad. Y pues es cierto que puede pasarnos a cualquiera, digamos. Entonces, eso por un lado. Otra situación, como les decía, y que es diferente, es ya la ansiedad y la angustia que genera el confinamiento, ¿no? El estar encerrado, no poder salir, me parece que genera preocupaciones y estrés diferentes. Y también va a cambiar, digamos, dependiendo de la situación de la familia. Por ejemplo, unos padres que por primera vez les toca estar todo el día en la casa con los hijos, pues va a ser muy difícil, tanto para ellos como para los niños, adaptarse a esa nueva situación. Y un papá, digamos, que está acostumbrado a trabajar durante todo el día y llega de noche y de pronto no ve a los niños y solo comparte con ellos el fin de semana, pues le toca tanto a ellos como a los niños acoplarse a la realidad de estar conviviendo todos juntos. Y eso a veces puede traer conflictos dependiendo de qué tanto puedan cambiar, digamos, las dinámicas relacionales, se pueden generar conflictos o no. Se ha visto en varias investigaciones cómo la violencia doméstica ha venido en un aumento muy grande en esta época, y eso en parte se debe también a que es a un mecanismo curioso del ser humano, y es que la oxitocina, que es la hormona que se encarga de crear el apego entre los padres y los hijos, digamos, en un cierto nivel de exposición a la hormona, que generalmente se produce en las relaciones de apego, favorece la comprensión del otro y poder ponerse en el lugar del otro y entender lo que le sucede emocionalmente. Pero en las situaciones de estrés dentro de estas relaciones, cuando la oxitocina se dispara a niveles, digamos, más elevados de lo normal, produce el efecto contrario. Y es que bloquea la capacidad digamos, del lóbulo prefrontal de inhibir la conducta. Y eso favorece, pues, que hayan situaciones donde los padres, sobre todo, no puedan controlar bien sus reacciones ni pensar adecuadamente ante situaciones de estrés. Y obviamente, pues, aparecen gritos y estas situaciones de maltrato. De manera que es muy importante, pues, tratar de en esos momentos no tomar decisiones y retirarse o apartarse para poder otra vez recuperar, digamos, el razonamiento que tenía, que pueda pensar claramente nuevamente y tomar unas medidas más adecuadas. Otra situación, por ejemplo, es la que mencionaban de los padres que son separados. Algunos padres no, pues llevan bastante tiempo sin poder ver a sus hijos, ¿cierto? Digamos que por las medidas de confinamiento
o porque la mamá piense que el padre o la madre o alguno de los dos está en un trabajo con mucho riesgo y es separado, por ejemplo, un médico, entonces no le deja ver a los hijos. Y toda esta situación pues también genera mucha angustia y ansiedad. Digamos que pues la situación es compleja y es difícil. Es muy importante también ver como les decía antes, que es muy importante poder hablar todo esto con la familia, que se pueda elaborar de una manera, digamos, calmada, natural, digamos, que a pesar de que es una situación difícil y sobre todo porque genera mucha incertidumbre, ¿sí? Porque algunos clínicos dicen que es algo más del orden de lo traumático, pero a mí me parece que en realidad no es por ahí, sino que lo que está generando sobre todo es una incertidumbre muy grande, y es que no sabemos pues qué va a pasar ni tenemos claridad sobre el presente, ¿no? Y eso a veces causa que las personas como que piensen mucho más como a futuro, ¿sí? Es como una defensa en donde el sujeto pone sus esperanzas y todo en el futuro, tanto ellos mismos como en las expectativas sobre los hijos de lo que va a pasar después, y a veces en eso no se ocupan o les es difícil ocuparse del aquí y ahora. Y yo pienso que pues es muy importante tener eso presente porque digamos que es un momento que clave porque puede ser una oportunidad para acercarse, para compartir, pero también puede ser una situación donde al contrario se alejen más y se creen vacíos, digamos. Digamos que como toda crisis tiene dos posibilidades, unas que son para construir y otras que pueden dificultar las situaciones que se viven cotidianamente. Eso es lo que yo quería pues, compartir por ahora. Gracias, Camilo, por tu intervención. Tocas varios temas que a mí me llaman la atención y que me resuenan. Me dejó pensando un poco lo que planteas también como hipótesis de creer que lo que se está generando es más allá de o que pareciera que tiene más importancia esta cuestión de la incertidumbre como tal y que puede ir más allá de lo automático, ¿no? Eso me llama la atención. También creo que hay un tema que tú tocaste y que Diana también, y que creo que es uno de los temas más complejos en esta época. Digamos que a mí me ha tocado directamente a nivel profesional, porque hay varios pacientes míos, niños, que sus papás están separados y que esta época, digamos, ha sido difícil para el papá que no vive con el niño, ¿no? Incluso el hecho de que hay parejas que están en un conflicto muy intenso y les llegó la pandemia. Entonces eso ha incrementado más la tensión y poder crear también como conciencia en los papás, demostrarles que pues más allá de sus conflictos hay un tercero o unos terceros, porque pueden ser uno o varios hijos que se ven afectados por eso y que están afectados por esa situación, ¿no? Porque los papás también por la angustia y por todo lo que tú planteabas, Camilo, pues también no pueden pensar de una manera a veces clara y empiezan a actuar más que pensar, y eso pues afecta a los niños. Y este tema de los papás separados, y sobre todo de papás separados con conflictos, creo que también es importante ver qué se puede hacer y cómo se puede intervenir. Bueno, muchísimas gracias, Camilo. Ahorita volvemos. Yo también ahí anoté algunas preguntas. Bueno, por último vamos a escuchar en esta primera parte a Diego. Como decía, pues Diego es papá primerizo, y pues les llegó el hijo en época de pandemia, que yo creo que también es algo muy, muy distinto. Como planteaba Camilo, es distinto ser padre de un adolescente o de un puber o de un niño infante o de un bebé recién nacido. Y un bebé recién nacido en papás primerizos, pues también debe tener sus particularidades, sobre todo en esta época. Entonces, Diego, pues compártenos un poco
tus percepciones iniciales. También yo sé que nos iba a acompañar Delfina, que es la esposa, pero está con Juan Pablo, que requiere de muchas atenciones, entonces digamos que por eso no nos pudo acompañar Delfina. Sí, hola Mario, pues bueno, ha sido, digamos, una experiencia como de contraste, ¿cierto? Porque es la experiencia más hermosa pues que yo he logrado vivir en mi vida hasta este momento y la he vivido como por fases, ¿cierto? Porque claro, cuando nos enteramos del embarazo, que fue en septiembre, eh, pues todo felicidad, porque digamos nada malo había ocurrido en el mundo más allá pues de los conflictos sociales que ya parecen ser normales, pues digamos comunes. Entonces todo era felicidad. Entonces llegamos a un punto en donde cuando al final del año, al final del año 2019, principio de 2020, que empezaron con algunos casos en China y todo eso, pues digamos que la primera fase fue escepticismo, ¿cierto? Ya habían pasado varias veces virus así como de mucha alerta, pero generalmente no nos tocaba con tanta fuerza o digamos no era a una escala tan alta como la que estamos viendo ahora. Entonces el primero es escepticismo. Entonces digamos que el embarazo siguió su curso natural, nuestras consultas mensuales pues y todo muy junto. Estábamos muy felices en ese momento pues y luego llega el temor cuando ya digamos, no recuerdo muy bien el mes, porque nosotros nos confinamos incluso antes del confinamiento eh, obligatorio. Entonces ya comenzó el temor, qué estaba pasando, qué estaba llegando, qué estaba ocurriendo. Entonces comenzamos con un montón de temores asociados a, bueno, nosotros, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿qué pasa? Entonces, de investigar un poco si el virus se le pasa al feto o no, cuáles son las medidas que teníamos que tener en cuenta en la casa. Aislamos, por ejemplo, a nuestras mamás para que ellas, cuando el bebé naciera, pudieran ayudarnos. Entonces, el círculo, digamos, de temor se amplió porque también es un tema como vas a ayudarnos a cuidar a nuestro bebé. Bueno, además es el primer nieto para ambas mamás, ¿cierto? Digamos, para ambas abuelas. Pues también la expectativa que ellas tenían era muy alta y también nuestros temores, digamos, nuestras preocupaciones excesivas, porque además llegamos también a ese punto en donde pasamos del escepticismo de pues, no pasa nada acá a ser supremamente drásticos con nuestro entorno, a ser supremamente drásticos con las personas que iban a conocer a nuestro bebé, con aquellas personas que van a cuidarlo, pues porque de todas maneras, como ahorita Diana nos decía, la red de apoyo es supremamente importante y nosotros necesitábamos eso pues, como para prender motores, porque nunca jamás habíamos tenido una experiencia de tener un hijo, entonces no sabíamos qué hacer. O sea, yo un pañal jamás en la vida lo había cambiado, se lo cambié a Juan Pablo apenas nació. Entonces, digamos, ese es el punto. Y entonces ya se estaba acercando, se empezó a acercar el tiempo del parto y bueno, ¿qué diantres hacemos? O sea, ¿dónde vamos a tener a nuestro bebé? ¿Cuál es digamos que en ese momento en Medellín, que es donde nosotros vivimos, el pico de pandemia estaba muy bajo, entonces la mayoría de las clínicas no estaban atendiendo ningún COVID ni nada, entonces digamos que tuvimos ahí como más o menos línea de manejo. Además, dimos pues como con la suerte de una amiga en común de Mario y mía que es enfermera y precisamente es jefe de maternidad en una clínica aquí en Medellín. Entonces, como que todo fue conectándose. Entonces, bueno, vamos donde ella nos cuida y nos cuidó, nos aisló, nos puso en un sitio seguro, aunque la clínica no tenía pues como ninguna enfermedad asociada a COVID, pero como ya les dije, nosotros estamos en la fase del temor y la precaución excesiva. Excesiva era excesiva, o sea, salíamos a la calle a comprar alguna cosa y entrábamos y casi que nos desnudábamos en la puerta y a bañarnos. O sea, digamos que comenzamos con eso.
ya pudimos, digamos, tener a nuestro bebé en esas condiciones, pero también comenzamos a asociarlo, digamos, a entender un poco por qué nuestro hijo había nacido en este momento, digamos, y empezamos a llamarlo de una manera, pues, como jocosa, hijo de la pandemia, que, pues, digamos, tienen también unas características especiales porque van a ser, digamos, fuertes. Nosotros veníamos con una idea de que fuera muy sociable. Delfina no es de esta ciudad, Delfina es de Valledupar, entonces, si bien la mamá vive acá en Medellín, gran parte de la familia está allá, entonces nosotros planeando el nacimiento de este chiquitín, que en cuántos meses, entonces íbamos a ir a Valledupar para que la familia de ella lo conociera, digamos como siempre pensando en un entorno muy social, llega la pandemia, que eso también a nosotros como que nos recalcula como personas que nosotros pensamos mucho a futuro cuando realmente el aquí y el ahora es el que determina finalmente nuestro actuar. Entonces ya fuimos perdiéndole un poco el temor, empezamos con las precauciones naturales, ¿cierto? Como ya les dije, las abuelas ya habían estado aisladas, entonces venían directamente acá, pues no, digamos, se desplazaban directamente acá, íbamos por ellas o se venían pues directamente como sin ningún tipo de contacto para poder ayudarnos en ese momento. Ya ahí comenzamos pues como a darnos cuenta que la cosa se demoraba, que era mucho tiempo. Entonces comenzamos también a bajarle un poco los niveles de estrés y a empezar a tener las precauciones naturales, porque ya llegó la fase de la felicidad. Pues digamos que el tener un recién nacido en casa, eso te cambia totalmente la vida y, y digamos que te ilumina. Digamos, a nosotros nos generó esa luz. Entonces nosotros también tenemos la fortuna de que nuestro hogar está cerca pues como de una zona verde, está cerca, está metido, es casi en un bosque pues, entonces digamos que nosotros también podemos darle un poco vueltas a nuestra casa pues sin tener contacto con ninguna persona. Entonces eso también nos permitió bajarle al estrés del que hablaba Camilo, que el estrés que genera estar encerrados y no poder salir. Aquí, digamos, en Medellín las medidas de contención y de aislamiento han sido muy estrictas. Es más, en este momento estamos en aislamiento obligatorio, no podemos salir a la calle, los fines de semana no se pueden salir a la calle. Entonces, el hecho de poder caminar 5 minuticos a una cuadra, eso tampoco es mucho, pues, pero le cae solecito al bebé, nos baja esos niveles de estrés. De hecho, hablando con Delfina en estos días, ella, pues a nosotros nos gusta mucho pasear, ¿cierto? Nos gusta mucho salir, coger la motocicleta, que ya no la podemos hacer porque somos tres, pero digamos que tomar la motocicleta e irnos a andar, pues ya ella hoy, hace 2 días me estaba diciendo que se estaba sintiendo un poco ansiosa, que se estaba sintiendo un poco estresada por no poder salir. Esto varios meses después, y lo que pasa es que nosotros también tenemos la fortuna de que nuestras profesiones, ambos somos abogados, por lo tanto ambos somos independientes y asesoramos, digamos, de manera externa a empresas o a municipios, entonces nuestra oficina es nuestra casa. Entonces, digamos que solamente las salidas afuera pues son asociadas a alguna reunión en particular, pero nuestro lugar de trabajo es la casa. Entonces, para nosotros también, aquí volteando la torta, entonces este suceso nefasto, como lo es la pandemia y el aislamiento obligatorio, lo convertimos en un suceso positivo, porque entonces ya no, ninguno de los dos tiene por ninguna razón que salir a ninguna reunión ni nada, entonces podemos ocupar nuestro tiempo en nuestro bebé. Claro, trabajamos, ¿cierto? Tenemos ahí nuestro momento, pero si lo escuchamos llorando o si quiere comer, o sea, yo he podido cambiarle todos los pañales que jamás había cambiado en mi vida. Entonces ahora yo lo hago, yo lo baño, yo le doy tetero, pues yo digamos que lo puedo atender de una manera más directa así yo esté trabajando, porque simplemente paro un momentico, voy donde él y todo. Entonces, digamos que ya logramos convertir todas esas fases de temor y de pensamientos negativos en una fase de pensamientos positivos asociados a unas estrategias pues de convivencia del virus. Entonces sabemos
claro, ya llegó la esperanza, también la esperábamos, la esperanza de la vacuna. Entonces, cuando uno lee aquellas noticias sobre Rusia que están supremamente avanzados, uno dice, pues súper bien. Pero entonces se nos viene una pregunta, porque, claro, ahora todo lo asociamos al bebé, pero no hablaron de vacunas al bebé. O sea, tampoco es que nosotros estemos totalmente tranquilos, porque las vacunas están, digamos que a todos los niveles, pero al bebé no. Entonces, nuestras precauciones siguen siendo altas y nos parece que, pues, nos parece que no son, que ninguna precaución es suficiente para proteger a tu hijo, pero como les dije, hemos cambiado de manera positiva porque ahorita, claro, lo que hablaban de las fases, de que no es lo mismo tener un niño que corra todo el día por tu casa a otro que apenas se mueva, ¿cierto? Que patalea. Entonces, nosotros allí las estimulaciones son estimulaciones bastante, digamos, fáciles de hacer. Le hago unos ejercicios de movimiento, les pongo música, la luz, el solecito, bueno, pero no tengo que estar corriendo con él 100 metros planos, pues. Entonces, digamos que hemos pasado desde eso, desde el escepticismo, el temor absoluto, el miedo absurdo, incontrolable, y lo hemos ido, también uno se va como acostumbrando, pero entonces hemos ido pasando a esas fases de como de precaución extrema, precaución natural y ya pues digamos convivir con el virus. Lo último que quiero contar es una anécdota. Yo tengo dos ahijados de mi mejor amigo, una tiene 10 años y el otro tiene 5. Una es niña y el otro es niño, y hace mucho rato no los veíamos, de hecho no habían podido conocer a Juan Pablo. Y en algún momento, entonces, digamos, teniendo en cuenta, porque uno también ya empieza a preguntarse por la intimidad de las familias, de las demás familias y de las más personas, y es casi preguntando, bueno, ¿dónde estuviste? ¿Qué has hecho? ¿A quién has visto? Para poder permitirte entrar a mi casa. Entonces, eso también cambió por completo la forma de relacionamiento. Ya no todas las personas entran a mi casa. Yo tengo que saber exactamente quién sos, qué hiciste y qué has hecho para poder entrar a mi casa. Entonces, cuando, el, cuando ya, digamos, asociamos todo esto, vinieron, son 4, mi mejor amigo, la esposa y los 2 niños. A ellos les dijeron que no podían quitarse el tapabocas, que tenían que entrar a esta casa como había un bebé y tenían que usar el tapabocas siempre. Parece ser que pues ellos solamente usaban el tapabocas para movilizarse, digamos, de su casa a la casa de la abuela o a la casa del abuelo y allá se quitaban el tapabocas. Entonces cuando llegaron acá, Manuel se llama el niño, el de 5 años, se puso muy histérico porque no pudo quitarse el tapabocas. Y luego comenzó, pues actuó de manera irascible, insultó a todo el mundo, se puso muy bravo, se salió. Luego se acercó y ya pues como más calmado y me dijo, padrino, es que yo no quiero que se infecten, entonces yo no quiero que Juan Pablo se enferme. Yo le decía, pero es que no es que estés enfermo, o sea, el uso de tu tapabocas no es que tú estés enfermo, sino que es una precaución. Entonces ya ahí yo dije, jue madre, o sea, le estoy explicando a un niño de 5 años por qué tiene que usar un tapabocas, cuál es la razón de usar un tapabocas y que él tenga ese temor tan fuerte. O sea, estaba muy triste, estaba llorando, estaba muy preocupado y digamos que uno decía, ¡jue madre! O sea, y esto toca hacerlo, pues digamos que toca explicarle. Entonces, bueno, yo creo que hasta ahí, pues mi experiencia en estos 2 meses y medio de nacimiento de mi hijo, pero pues digamos ya en casi 6 meses, 7 meses, en toda la convivencia con esta pandemia. Bueno, Diego, muchísimas gracias por tu participación. Creo que tocas unos temas muy, muy interesantes y digamos que me gustó mucho eso que decías de la descripción del temor, digamos, de todo un proceso empezando con el temor, con un gran temor, además por la incertidumbre, como la mencionaba Camilo anteriormente y Diana, y ya está en un estado mucho más tranquilo, pero también pensando cómo ser papá, ¿no? Diego dijo
usó una expresión que es los hijos de la pandemia, ¿cierto? Que eso es muy cierto, y creo que aquí también da lugar a ser padres o los padres de la pandemia, porque sí es distinto. Claro, Diego tiene la experiencia apenas recién, él está empezando a ser papá, no tiene un referente, pero los papás que ya tienen otros hijos o hijos mayores, pues les ha tocado, digamos, ser bastante creativos en muchas ocasiones para ser papás, porque no es lo mismo ser un papá en la cotidianidad y ser papá ahorita en esta época, ¿cierto? Que creo que también implica muchos retos y sobre todo estar muy inquieto frente a ciertas circunstancias. Yo también veo aquí, digamos, algo que me llamó la atención de lo último que señaló Diego, y es que los papás de alguna manera tienen que empezar también a hacer un papel de mucha contención frente a esos temores que están sintiendo sobre todo los niños más pequeños, ¿no? Ahorita vamos un poco a los adolescentes porque quisiera como tocar ese tema que me parece importante, pero digamos que en los niños más pequeños, ¿cómo pueden sentir que están enfermos y que pueden atentar contra el otro? O sea, contra su mamá o contra sus amigos o contra la familia, y eso es algo que deja una marca en el psiquismo, ¿sí? Diana mencionaba algo fundamental en su intervención, y era que hay que darle más atención a este componente emocional, ¿sí? A este componente interno, lo que se está generando y moviendo en cada uno de los seres. Y creo que los papás sí tienen que tienen que intervenir muy bien esta parte de los niños, de las angustias que pueden sentir los niños. No solamente que se puedan enfermar, sino que ellos sean un agente que pueda enfermar al otro, ¿no? Que es algo que está ahí presente. Bueno, yo anoté varias preguntas, pues obviamente no todas las vamos a poder responder por el tiempo, pero me parece que hay muchas cosas que ustedes mencionaron y que quisiera como poder profundizar. Y inicialmente quisiera hablar de los síntomas de los niños, ¿sí? Diana, digamos, en la experiencia del trabajo, de la institución, del centro donde Diana dirige y que se ha podido, digamos, ver en su experiencia, es que aparecen unos síntomas en los niños y que pueden estar asociados, digamos, a toda esta situación. Entonces, Diana y Camilo y pues Diego como papá, ¿qué se les ocurre que pueden hacer los papás como algo de prevención en esta época? Yo sé que muchas veces tenemos que intervenir frente a las situaciones, pero a veces no pensamos un poco la prevención. Obviamente los recursos no son limitados. Digo recursos, por ejemplo, de salir a un parque o ir a una actividad afuera, pues por lo que estamos en época de confinamiento, pero digamos, ¿qué se les ocurre? ¿Qué tipo de aspectos de prevención podemos hacer para que los niños, para que los jóvenes no empiecen a padecer una serie de síntomas que pueden desestabilizar su desarrollo? No sé quién quiera comenzar. Dianita. Pues si quieren yo empiezo. A mí se me vienen a la mente tres cosas distintas, como el deber que ser distintos, pero se me ocurren tres. La primera, y por orden como de importancia, es, yo creo yo, Mario, no sé si esté errada, no es posible, ustedes me dicen, que la mirada hay que ponerla no tanto en el niño, sino volcarla hacia quien atiende al niño, ¿sí? Porque si quien acompaña al niño está más angustiado que el niño, pues va a ser muy difícil, ¿sí? Entonces, creo que aquí es muy importante atender esa, y lo trabajamos juntos hace poco, también trabajamos mucho el tema con esa campaña que hicimos de cuidar al cuidador. Creo que ese es un punto importante en prevención, ¿sí? Lo que pasa es que cuando uno va a mirar el nivel de salud mental de nosotros, de todos me incluyo, pues uno dice, no, hay que trabajar un poquito más de pronto en algunas cosas, y creo que va a ser importante esa atención emocional y acompañar a los padres, ¿sí? Para que así mismo puedan contener a los niños, ¿sí? Porque más allá de decirles A o B o C, el niño va a sentir es cómo se siente el papá o la mamá. Si se siente tranquilo, si siente confianza, si siente miedo, pues está bien,
pero pues no un miedo que lo consuma, no un miedo que lo invada, no un miedo que lo inmovilice o lo paralice, ¿sí? Un miedo con el cual uno pueda transitar y avanzar o hacer cosas, ¿sí? Ese es uno. El otro factor, se me olvidó el tercero, ya no me acuerdo cuál fue. El otro, creo que va a ser muy importante, ya hablando un poco desde la línea de neurodesarrollo, trabajar algo muy sencillo que pueda ayudar a organizar mucho a los chicos en este tiempo y son los hábitos, ¿sí? Lo que pasa es que hablar de hábitos implica muchas cosas, implica hablar de disciplina, autoridad, acuerdos, entre pareja, o sea, entran muchas cosas en juego en algo que parece muy simple. Les doy un ejemplo. Nosotros hemos visto cómo los docentes han hecho todo su esfuerzo por acompañar a los niños en sus clases, ¿sí? Hay chicos que han funcionado muy bien y hay chicos que no. ¿Qué hemos observado? Que los chicos que funcionan muy bien y que aprovechan esa pedagogía virtual, que no por ser virtual es mala, y que no creo que se deba priorizar lo académico, sino simplemente los encuentros por ser encuentros con el mundo que tiene el niño a través de la pantalla, porque no hay más, ¿sí? Funcionan más cuando las familias tienen buenos hábitos organizados con los niños, ¿no? Entonces aparecen también las funciones ejecutivas, aparecen la anticipación, la flexibilidad, la planeación, la atención, la iniciativa, y en las familias donde es muy desorganizado, el chico no se conecta, llega tarde, está sin bañar, entra a clase, apaga la pantalla, no quiere, es decir, me parece que hay un factor correlacional allí importante y que puede favorecer ese tránsito con los niños en casa. Cuando me acuerde del tercero, intervengo, se me olvida. Dale, Dianita, muchísimas gracias. Ya le doy la palabra a Camilo. Quiero decir dos cosas de lo que tú dices que me parece vital. Y uno es que más, lo que está planteando Diana es que más que intervenir antes con el niño directamente es poder darle elementos a los papás. Y digamos que esto coincide un poco con lo que nos contaba Diego ahorita recién con su ahijado, que lo que hizo básicamente Diego fue como ser el papá del ahijado, explicarle, darle herramientas para que el niño no se angustie. Y esto lo quiero retomar porque yo me he dado cuenta ahorita en mi experiencia como terapeuta que los papás ahora están un poco más ávidos de recibir, digamos, un apoyo por parte mía como terapeuta. Porque usualmente en la terapia, pues los papás estaban era que llevan al niño a la terapia, lo dejan y digamos que están en eso, pero digamos que muchas veces no intervienen directamente en el tratamiento. Yo he visto que ahora están mucho más ansiosos, lo llaman, me escriben por WhatsApp, me dicen, ay Mario, antes de la cita quiero hablar unos minutos contigo. O sea, siento que también los papás pues están sintiendo ansiedad por la situación, por el manejo cotidiano de los hijos, ¿sí? Y creo que hay que también darle primero el sostén a los papás como terapeutas, y digamos que si no están en terapia, digamos la familia en general tiene que darle también un lugar importante a la palabra de los padres, ¿no? Porque creo que los papás muchas veces no pueden expresar también sus angustias. Entonces esto es importante. Y a nivel terapéutico, digamos que los terapeutas también mostrarle a los papás que no tengan miedo de expresar lo que están sintiendo, porque creo que esto es otro tema, ¿sí? Es decir, como que hay una noción de que ser papá es sencillo y que el papá se las sabe todas. Y pues eso no es así. Y hay que aprender a aceptar la realidad. O sea, no creernos el cuento de que somos omnipotentes, sino que hay cosas que no desconocemos, que esto de la pandemia es nuevo para todos y que todos estamos aprendiendo a entender qué es lo que pasa, ¿sí? Y lo otro chiquitico, tú hacías reflexión sobre digamos, los niños y los hábitos. A mí me parece que eso es muy importante, ¿sí? También porque los papás, tal vez algunos papás vieron que, bueno, como ahorita todo se traslada a la casa, se queda en la casa, entonces a veces también no les exigen ciertas cosas a los niños. Yo he visto en un caso particular que me ha parecido bien interesante, y es que los papás desde el principio de la pandemia a los hijos porque el colegio no exigía, digamos, que fueran en uniforme o estuvieran en su clase con el uniforme, pero los papás dijeron, no, tú te pones el uniforme, haces tus clases, y digamos que los niños
han podido como ubicarse en su rutina, a pesar de que obviamente adolecen el hecho de no tener contacto directo con sus compañeros, pero digamos que sirve más eso, creo yo que les ha servido mucho a estos papás. Cambia en otros casos donde son más libres los papás, inclusive que las clases están en el computador, el niño en la cama, y eso no es bueno, eso como un hábito creo que también perjudica el desarrollo. Ahora sí le dejo la palabra a Camilo, que quería decir. Con respecto a esto de los síntomas, por ejemplo, de los tics y las actuaciones, digamos, que pueden tener algunos niños, como berrinches, ese tipo de cosas que de pronto antes no presentaban, parece que, como dicen ustedes, en parte también es como ellos expresan no solo su angustia y ansiedad, sino también la de los papás. Pues digamos que es muy importante que los papás pues puedan hablar y elaborar lo que les sucede, digamos, que pues viene de angustias económicas, de todo lo de la pandemia y todo lo que ya hemos hablado. Pero también es importante que pueda el papá sentarse con sus hijos y validarles las fantasías que tienen, escucharlos, recibir las angustias y los temores, que muchas veces eso que no hablamos pues se termina expresando en el cuerpo, ¿no? Digamos que no alcanza a simbolizarse y a pensarse y es el cuerpo el que finalmente expresa ese malestar. Lo que hizo Diego pues fue genial. Ese niño pues la fantasía que tiene, no estaba molesto porque no pudiera quitarse el tapabocas, sino porque pensaba que estaban creyendo que él le quería hacer daño al bebé. Lo primero, digamos, ahí también es bajarle al niño pues que no le estamos dando a él una intencionalidad, sino que es una situación pues que estamos viviendo todos y que todos, digamos, como miembros de una familia y de una comunidad, pues nos tenemos que cuidar y pues que no es que nadie quiera o no quiera algo, sino que está pasando, ¿no? Y eso pues baja los niveles de responsabilidad que tiene el niño, porque él lo está viviendo como si fuera su deseo el hacerle daño al niño. Y capaz que algo de ahí también hay, ¿no? De los celos también y todas las fantasías inconscientes que hay de alrededor de un nuevo miembro en la familia, de la atención que recibe y él no. Yo con mis hijas, por ejemplo, que tengo dos niñas de 7 y 8 y la otra es de 1 año y medio, pues la de la mitad, sobre todo, la de 7 años, es la que más le ha dado duro porque ahora que estamos todos en la casa, pues siente que ella es la que menos recibe atención, entonces hace pues escándalos y cosas y pues uno se sienta a hablar con ella y pues es que está celosa eh, pues por su hermanita pequeña que es súper demandante, que anda aprendiendo a caminar y pues, no, ya camina perfecto, antes regando todo y haciendo daños por toda la casa. Entonces, pues, toca estar atento a ella todo el tiempo. Entonces, que es también no dejar de vista que a pesar de que hay esta situación externa nueva, ¿sí? Las mismas ansiedades y dificultades típicas de cada niño, pues, siguen estando ahí, ¿no? Parte de lo que también se ha visto en en investigaciones es que las dificultades preexistentes tienden a exacerbarse con esta situación de la pandemia y de la cuarentena. Entonces, es también como no dejar de lado las otras dificultades cotidianas que ya tenemos en la familia, digamos. Sí, sí, Camilo. Yo quisiera hacerles una pregunta, porque digamos que lo que comparten ustedes sí es un poco también cómo darle el apoyo al niño, ¿no? Cómo a veces el papá tiene que funcionar también como alguien que apoye y que valide pues las preocupaciones o las fantasías o las ansiedades que pueda presentar un niño en esta situación. Pero la pregunta mía es, ¿y qué hacemos con los papás? Porque los papás también tienen momentos. Diego incluso ahorita nos comentó
que defina su esposa, que es mamá primeriza, hace poco ya empezó a sentir un poco de ansiedad, ¿sí? De ansiedad y digamos que las posibilidades de manejar la ansiedad del encierro a veces es difícil también porque tenemos que estar confinados en nuestras casas. Entonces, digamos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se les ocurre a ustedes, a los tres, cada uno desde su lugar, como algunos elementos que puedan pensar los papás para manejar también sus propias ansiedades, ¿no? Porque digamos que hay un aspecto que tocaba Diana al inicio que me pareció fundamental. Hay familias donde han tenido un cambio grande porque uno de los padres o los dos han quedado sin trabajo. También hay familias donde se ha muerto algún familiar por el COVID y eso también genera un impacto grande, sobre todo papás que murieron sus papás, o sea, los abuelos de los hijos y el duelo. Bueno, aquí se mezclan otros aspectos también que no pudieron ir y que tuvieron que hacer la ceremonia a través de la virtualidad y bueno, una serie de cosas que incluso no podían ir a la clínica a despedir a su ser, sino que les dan un reporte, y esto lo digo por un caso conocido, les dan el reporte a través de WhatsApp desde la clínica, o sea, una serie de cosas muy complejas, pero digamos el punto es, ¿y los papás cómo? ¿Qué pueden hacer los papás? ¿Qué pueden hacer los papás para manejar la ansiedad? ¿Qué pueden hacer los papás también para desahogarse, si se quiere, o poder expresar todo esto que están sintiendo y que no afecte, como decía Camilo, que muchas veces los niños están actuando tal vez la angustia de los papás? Es decir, ese síntoma o esa actuación del niño puede ser producto de lo que están sintiendo de sus papás. Entonces, ¿qué hacer en ese caso específicamente con los papás? ¿Qué se les ocurre? Diego. Yo, digamos, ¿qué hacer? No sé, pues eso lo dejo a los expertos, a los profesionales, pero yo les cuento, pues, digamos, como algo que yo he notado en este tiempo, y es, pues ahí, bueno, es volver a viejos hábitos, pues, ¿cierto? Es como redescubrirse como persona, si bien nosotros antes de tener a Juan Pablo, digamos, llegamos a ciertos acuerdos, a ciertas conclusiones que luego íbamos a ver si las cumplíamos, que era entender que este niño era un invitado pues a nuestras vidas, ¿cierto? O sea, digamos que como tal, él se debe acoplar a nosotros. Entonces, ahí les digo, del dicho al hecho hay mucho trecho, ahí vamos, pues estamos en ese proceso y esa es la intención. Entonces, como reencontrando en estos momentos que nuestro aislamiento es obligatorio, pues volver a viejos hábitos que no impliquen pues como la salida, no sé, yo personalmente pues volví a coger la guitarra, volví a pintar, volví a dedicarme como a ciertas actividades que yo ya hacía pues como en mi soltería pues o digamos cuando estaba solo. Eh, y, y también estamos como en un proceso en cómo hacerle al niño, como nosotros, como papás, cómo construirnos para que nuestro hijo pues, realmente viva este momento como algo natural y no lo perturbe tanto. Repito, nosotros pensábamos que íbamos a salir con él mucho, que iba a conocer muchas personas, que no se iba a resabiar, porque pues digamos se lo podíamos entregar a otros miembros de la familia o a cualquier persona y él iba a actuar de esa manera, porque digamos que ahí está como, y esto ya es una pregunta, pues, porque una cosa es poder sentarte con tus hijos de 5 años, 4 años, 10 años, en donde puedes sentarte a conversar con ellos, como lo hice yo con mi ahijado, pues, de 5 años, pues, que tenemos una relación súper bonita, entonces él se sienta a escucharme y jugamos, entonces, digamos que me para bolas pero mi hijo lo estoy construyendo, digamos, o sea, tiene 2 meses y medio, le estoy creando esos hábitos precisamente, y sus hábitos ahora son hábitos de encierro,
¿cierto? Que es lo que nosotros un poco nos perturba, porque son hábitos de encierro que por razones de seguridad no podemos hacerlo distinto. O sea, estamos programando, y les cuento esto, la semana que viene a visitar a una tía mía, que ella sí es súper juiciosa y no ha salido un día. O sea, lleva varios meses encerrada en su apartamento. Por eso, precisamente, vamos a ir nosotros a ella para que conozca al bebé. Pero esa visita la tuvimos que programar con una semana de anticipación por el tema de pico y cédula, por el tema de los momentos. O sea, incluso vamos a ir los dos, pero Delfina tiene ese día pico y cédula y yo no. O sea, yo aquí me pueden coger en la calle y me pueden multar. Pues, pero digamos que todos esos movimientos que antes uno los hacía tan instintivos y tan intuitivos, pues ve, vamos a visitar a tal persona para que la conozca, ahora toca programarlos. Nosotros no hemos sido una familia programada, o sea, nosotros no somos Delfina, Dalí, el gatico, y yo no hemos sido de programar los asuntos como con mucho tiempo de anticipación, o sea, hemos apelado mucho más al instinto y a la intuición y estas cosas a nosotros también nos genera cierta ansiedad, así nos molesta un poco, porque como que, bueno, vamos a ir mañana a tal lado. No, no podemos porque hay pico y cédula, entonces no nos van a dejar entrar. Pues, o sea, cosas así, y eso a nosotros también nos perturba un poco porque a nuestro hijo no lo queremos enseñar así, no lo queremos enseñar una vida cuadriculada, sino una vida un poco más orgánica, pero tampoco, pero digamos, no lo podemos hacer. Entonces, eh, eso que decía Mario, de digamos que el papá que tiene que estar preparado para ser un ejemplo para ese niño y explicarle y sentirse bien, pues digamos uno también como controla ese tipo de situaciones, ese tipo de ansiedades o ese tipo de estrés que no te está permitiendo como seguir la ruta de lo que habías planeado cuando estaba en gestación el niño, pues como de ciertas actuaciones que ya nosotros veníamos planeando y no hemos podido, porque por ejemplo el hecho de que él se tiene que adaptar a nosotros, pues es que este momento no somos nosotros totalmente. Como decía Mario, somos hijos, somos padres de la pandemia, padres en la pandemia y por lo tanto nuestra vida, nuestra forma de vida no es la misma. O sea, nosotros no salimos con la misma regularidad, no visitamos los sitios que regularmente visitamos. Entonces también este niño está creciendo en unas condiciones que puede que no sean, bueno, no reales, porque esto sí es muy real, pero que no sean las comunes, que no, o sea, nosotros como vida no éramos eso. Entonces también, digamos, cómo acostumbrarnos a esto. Pues Cam- frente a eso que dices, Diego, yo creo que es muy importante a veces ver y darse cuenta que pues uno como papá y sobre todo como papá del primer hijo tiene muchas expectativas y deseos y anhelos puestos sobre el hijo, ¿sí? Entonces uno quiere que sea de una determinada manera y de pronto puede ser frustrante en este momento para ti no poder hacer todo como hubieras querido, ¿sí? Eh, pero lo otro que hay que tener en cuenta es que a pesar de que uno haga todo como quisiera, los hijos nunca son como uno se los desea y se los imagina, sino que van a ir tomando su propio camino y desarrollando sus propias cosas. Y digamos que el hecho de que crezca en estas condiciones no implica y no va a determinar un destino para ese niño, ni él irá creciendo y sus diferentes interacciones y sus propios deseos y anhelos irán tomando una forma. Y digamos que lo importante ahí es que tú puedas acompañarlo en todos esos momentos y validarle en su diferencia y en lo que él vaya haciendo, digamos. Así sea un neurótico cuadriculado después, digamos. ¿Sí? Eh, eso es importante verlo ahí. Y digamos que con respecto a la pregunta de Mario, yo estoy de acuerdo con Diego en que es muy importante que uno como padre pues también tenga espacios personales, ¿sí? Es decir, que tenga un momento para hacer lo que le gusta,
sacar un tiempo para él mismo, sacar un tiempo para la pareja, ¿sí? Que también es muy importante. Poder hablar con los amigos, ¿sí? Ahorita, algo que yo resalto mucho es que algunas campañas dicen distanciamiento social, y yo pienso que no es distanciamiento social, sino es un distanciamiento físico, ¿sí? Es tener una distancia de los cuerpos, pero no a nivel social, porque necesitamos de las redes sociales y de nuestra red de apoyo para sentirnos bien, con bienestar y contento. Uno puede a veces ahora incluso acercarse más y hablar más tiempo por teléfono, por videollamadas con personas que no veías antes. Y eso también ayuda a regular la ansiedad, poder hablar con los amigos o con la familia que no está ahí, digamos, sobre cómo uno se está sintiendo. Y me parece que, digamos que incluso en este momento, esa posibilidad ha hecho que muchas familias puedan hablar de temas que nunca habían hablado, ¿sí? Como por ejemplo de la muerte, por ejemplo, ¿sí? Que es algo que está rondando ahora, digamos. Y poder escucharse, eso pues va a ayudar mucho a que como adultos y como pues podamos también regular nuestra ansiedad. Y pues obviamente que si se siente agobiado por esas ansiedades, emociones, pues debe buscar ayuda y pedir una psicoterapia o por psiquiatría, que ahora pues se puede hacer perfectamente virtualmente, pues es una opción eh, pues viable y que va a servir un montón. Sí, yo estoy de acuerdo con Camilo. Creo que los espacios sociales de los padres son importantes. Por ejemplo, yo me he reunido con amigas del colegio y nunca había pasado, pero la pandemia hizo que nos encontráramos y ahora son regulares y juiciosas y uno no deja de hacer otras cosas para darle prioridad a esto. ¿Sí? Entonces cancela para estar ahí y compartir. Creo que, y los niños también lo recomiendo mucho con los niños incluso en vacaciones hablaron con sus amiguitos, se conectaron, juegan en línea, esos lazos son importantes de mantener. ¿Mm? Hay algo que se me ha olvidado, me parece importante comentar, y es que cuando conversamos con los niños es algo que les gusta de la pandemia y que quisiera que no se cambiara y que se perpetuara. Y nos dicen el tiempo que pasamos con nuestros papás. Es que mi papá está en casa y jugamos, ¿no? Entonces, eso es algo que ellos ven y que no quieren que cambie, que quieren que siga y que les gusta, que les ha gustado de esa situación. Y creo que el juego es un elemento importante para poder compartir con los niños eso que pasa. Mi hija de 8 años, su versión que tiene es que el coronavirus es un alienígena y le hizo una historia, y le hizo un dibujo y es un alienígena que va a invadir el planeta. Y esa es la forma como ella historizó lo que le pasa, ¿sí? La más chiquita, digamos que la de 3 añitos, la asocia, si se cae algo al piso, que ella me dijo, mami, hay que lavarlo porque con coronavirus nos enferma. Entonces ella lo está asociando de otra manera distinta, pero sí creo que el juego es una buena herramienta. Los espacios, como dice Camilo, de los adultos, de mantener sus espacios, lo que dice el arte, ¿sí? O la música, cada uno tendrá algo que hacer personal que le permite desconectarse de, para tener un espacio para sí mismo y buscar el apoyo emocional que ahora además se puede hacer, virtual, ¿sí? Y apalabrar, mira lo que hizo Delfina tan importante. Y le dijo a Diego que estaba ansiosa. Parece sencillo, pero apalabrar, ponerle nombre, ubicar, darle un lugar a lo que uno está sintiendo con un otro, creo que también es importante y a veces no se apalabra. Uno da por hecho que el otro sabe y resulta que no. Sí, Diana, esto último que tú dices me parece que es muy importante y es que los papás cuando están juntos, cuando conviven con sus hijos, también esta pareja de padres se vuelve un apoyo el uno para el otro, ¿sí? Lo que ustedes mencionaban ahorita anteriormente de los espacios
lo que dijo Diego, lo que dijo Camilo y lo que dijo Diana, que cada uno tenga sus propios espacios, pues digamos que es fundamental. O sea, eso es fundamental para que puedan, digamos, tener también una posibilidad de hacer otras cosas distintas, ¿sí? Pero también está el lugar de su pareja y cómo la pareja se vuelve también un apoyo. Para tomar el ejemplo de Diego con su pareja, Delfina le expresa que está sintiendo angustia. Claro, ella no le va a expresar eso al bebé, pero sí a su pareja, porque su pareja puede servir de receptor y puede servir como una persona que le puede ayudar a pensar entre los dos cómo resolver esa angustia que está sintiendo, ¿sí? Porque no todas las personas, y esto es algo también que yo quiero como dejar claro, y es que no todas las personas que sienten angustia tienen que ir donde el psicólogo o tienen que ir donde el psiquiatra. O sea, tampoco podemos estar patologizando todo y buscándole que todo el mundo necesite un apoyo, porque eso creo que tampoco es bueno, ¿sí? Incluso la pareja puede servir como de regulador de lo que está pasando y entre los dos poder pensar, y muchas veces la pareja logra pensar y crear alguna salida para que la otra persona se sienta un poco mejor y ya. Y digamos que también hay que darle validez a esas angustias cotidianas que tenemos. ¿Mm? Yo no sé, ¿alguien quería comentar algo más? Es que creo que no. Bueno, entonces, Yo, Camilo, dale, Camilo. no, que tú habías preguntado algo sobre los adolescentes, ¿no? Entonces, a propósito de lo que decía Diana, Sí, eh, perdona Camilo, sí, y quiero hacer la pregunta específica y ya comiencen porque digamos que una cosa es los niños pequeños, muy pequeños, o recién nacidos, como en el caso de Diego, los niños pequeños y los puberes, pero los adolescentes tienen una particularidad y quiero ustedes en su experiencia, y de pronto pues Diego también, que es un papá joven, nos puede dar como luces desde su perspectiva, y es, hay muchas familias con adolescentes que están desesperadas porque el adolescente, primero, tiene una tendencia a desvirtuar un poco lo que a veces pasa en la realidad. Y entonces, por lo menos en mi caso, he visto pacientes que se van, se encuentran con los amigos, digamos que no toman las medidas que deben tomar. Claro, para un adolescente es muy difícil estar encerrado porque el adolescente necesita del encuentro con su par, no el encuentro con el papá, sino el encuentro con su par para identificarse, para hacer, digamos, las travesuras, todo esto que es natural y que todos lo hemos vivido, pero estos adolescentes de esta época quedan también atrapados un poco y los papás no saben cómo manejar. Entonces ahora sí les doy la pregunta, ¿cómo lo ven ustedes? no, un poco cuando Diana mencionaba el caso de los niños que valoran mucho como la dinámica con los papás ahora en la pandemia, me acordé de dos adolescentes que estuve dando una charla con ellos en un colegio. Y para una, digamos que había sido muy bueno estar cerca de los papás, mientras que el otro estaba angustiadísimo porque el papá era médico, ¿sí? Y pues todos los días no sabía si iba a volver bien o no. Y entonces digamos que, claro, para algunas familias ha sido chévere acercarse y todo, pero para otros esto ha sido súper angustiante. Y con los adolescentes, pues, como decía Mario, muy difícil la situación porque ellos pues quieren es estar con los amigos, lo necesitan, están atravesando por sus propios cambios y un poco me parece que los papás les cuesta mucho además comprender un poco como que se les ha olvidado su propia adolescencia, digamos. Eh, y les cuesta mucho, por ejemplo, entender que necesitas estar solo, eh, que no les pueden exigir lo mismo pues que a un adulto, ¿sí? Que hay que estarle recordando las cosas mil veces porque pues un adolescente es así, es muy maduro y es actuador, es impulsivo, entonces necesita que como padre pues esté ahí pendiente, recordándole, diciéndole, recordándole que claro, que él no tiene tanto riesgo, por ejemplo, que los adolescentes salen porque finalmente dicen, no, eso del COVID le da es a los viejitos,
y a los niños a mí no me va a pasar nada y cree que es como invulnerable. Entonces lo que hay que explicarle, y digamos que en eso los papás tienen que ser muy pacientes y persistentes, es que el cuidado que hay que tener no es por ellos, sino es por toda la familia y la comunidad, que es una cosa que es como sociedad, y los adolescentes sí que pueden comprometerse con causas más grandes que ellos, digamos. Si se les vuelve una campaña, pueden encauzarse por ahí su energía, digamos. Entonces, pues claro, van a presentarse además conflictos difíciles porque pues el adolescente tendrá que aguantarse todo el día a su papá y los papás no saben bien qué hacer porque se encierran, que están haciendo en internet todo el tiempo. Es complicado, pero es una cuestión de paciencia, de confrontarlos, de acompañarlos, de estar pendientes y de protegerlos, digamos. Entonces, por ahí. Ok, no sé si Diego o Diana quieran compartir algo del tema o no, así. Sí. Lo que hemos Dani. observado es que lo que dijo Camilo, los niños, los adolescentes, perdón, los niños no, los adolescentes se ensimismaron, se encapsularon, ellos hicieron su propio búnker. Y las redes han sido su vía de escape, ¿no? Y todo, sobre todo esos juegos en línea, un Fortnite, están, digo yo, como refugios, ¿no? Allí. Y un dato estadístico es que los porcentajes de más contagios están en esas edades, entre los 22 y entre la adolescencia, pero es el índice más bajo de mortalidad. Entonces, claro, es que a mí no me va a pasar nada, y poca conciencia también de lo que implica con el otro, que también por la edad, pues es complejo de manejar. ¿Mm? Sí, sí, Diana, tienes toda la razón, eso pasa y bueno, es un tema complejo, la verdad, lo que decía Camilo, me parece que es importante que los papás de los adolescentes tienen que ser constantes y no pueden desfallecer, ¿sí? Eso me decía a mí, o digamos muy angustiada una mamá de un adolescente que yo veo y estaba muy preocupada porque pues se la pasaba era en la calle con sus amigos, montando en bicicleta y ella preocupada qué hacer y a veces como un poco resignada, ¿no? Ya a la situación. Y ahí hay que, y quiero retomar a alguno de ustedes, creo que fue Diana al inicio, que habló del empoderamiento. O sea, los papás se tienen que empoderar también de sus hijos adolescentes, ¿no? Y no pueden desfallecer, tienen que ser constantes y una palabra fundamental que usó Camilo, confrontador, ¿sí? Porque el papá se tiene que bajar de la nube que no es el amigo de sus hijos adolescentes, no, es el papá. Su hijo adolescente va a tener sus amigos y va a hacer las cosas con sus amigos. El papá no puede ser el amigo, el papá tiene que ser el confrontador, tiene que ser el que pone límites, va a dar afecto, va a dar amor, va a dar escucha, pero no puede ocupar un lugar que no le corresponde. Bueno, señores, yo tengo muchas preguntas, pero infortunadamente el tiempo pues ya ha pasado y pues yo sé que ustedes tienen que hacer otras actividades. Solamente quería saber si ustedes tienen alguna pregunta, si quieran hacer alguna pregunta más, de pronto a uno de sus o a alguno de los miembros de aquí de esta conversación. No sé si tengan o si quieren decir algo final, algunas palabras finales. Diego. Pues yo realmente, pues las preguntas ya, digamos, ya la hice y me ha ayudado muchísimo escucharlos, pues me ha ayudado muchísimo escucharlos porque yo de esto no sé nada, pues estoy aprendiendo, hablo de ser papá, pues, de los temas que ustedes estudiaron mucho menos, entonces, pero digamos que todo lo que ustedes han dicho, pues también me ayuda a mí mucho a tranquilizarme, pues también a tranquilizar mi entorno, pues y a entender que digamos que todos, o sea, que no está mal, pues, digamos que sentir esas cosas no está mal y que precisamente es totalmente normal que pasemos por esos picos como emocionales y también
pues escucharlos a ustedes como esas guías, esas palabras me tranquilizan, pues digamos, yo ya estoy en un punto en donde cada vez estoy más tranquilo, sigo con mis precauciones, pero más tranquilo, pero escucharlos pues también, además, no solamente como profesionales, sino como papás, pues ustedes son papás en diferentes edades, cosas a lo que yo voy a llegar, entonces también escucharlos, no solamente como profesionales, sino también como personas, como padres, pues a mí termina de ayudándome muchísimo más. Entonces, no, muchísimas gracias Mario por la invitación, ha sido bastante interesante estar acá. Ok, Diego. Yo quería agradecerte, Mario, por la invitación, por el espacio, por el compartir. Aprendí muchas cosas de la experiencia de Diego y los aportes de Camilo, pero yo creo que más que hacer como un comentario, creo que quedan muchas preguntas y me parecería muy interesante hacer un seguimiento del impacto que eso va a tener ni siquiera en lo inmediato, en 10 años. Es decir, no sé, esto creo que va a tener un impacto de hora grande, ¿sí? Para observar, para seguir, para atender, para aprender. Muchas gracias. Gracias. No, a ti, Dianita. Bueno, yo también pues quería dar las gracias por la invitación. Me gustó mucho el espacio, creo que fue súper enriquecedor para todos. Me parece que la dinámica fluyó muy bien y bueno, agradecido por la experiencia y por poder escucharlos a los tres con todo lo que aportaron y aprendí bastante también de ustedes. Pues a mí me resta decirles a Diana, a Camilo y a Diego, pues agradecerles por aceptar la invitación, de verdad como en los otros episodios de diálogos a todos los invitados, lleno yo de gratitud por compartir sus apreciaciones, por compartir su tiempo, porque yo sé que también el tiempo de cada uno a veces es un poco limitado por tantas cosas que pasan. Y yo solamente quiero decir algo más frente a lo que Diego, la pregunta que hizo Diego, que tal vez me parece también importante en el caso de los papás que son primerizos y tienen un niño bebé y a veces no saben cómo actuar porque Diego decía que, pues sí, que un niño pequeño de 5 o 10 años uno le hable, le explica y entonces qué hacer con un bebé, porque pues digamos que el bebé no le está expresando a uno verbalmente, entonces la comunicación empieza a ser a veces un poco dudosa para el papá. Y yo creo, Diego, y pues, no sé si Camilo y Diana puedan compartir algo, pero yo creo que también es muy importante poder hablar con el bebé, ¿sí? Hablar no solamente verbalmente, porque también se hace, y yo digamos que yo acompaño a mamás de niños muy pequeños en psicoterapia, niños de meses, y yo les digo a las mamás y a los papás que es importante hablar con el bebé, ¿sí? Que no piensen que el bebé no está recibiendo lo que el papá o la mamá le quiere transmitir a nivel verbal. También hay una comunicación no verbal que es fundamental. El hecho cuando Diego decía que jugaba con el bebé, que baña al bebé, que lo abraza, que le hace la estimulación, esa es una manera también de expresarle y de comunicarle muchas de las emociones internas del papá o de la mamá en el contacto con el niño, que son fundamentales en un inicio, pero también lo verbal es importante. No vayan a los papás a creer que cuando le hablan a un bebé, el bebé no entiende, no, el bebé lo recibe y el bebé va entendiendo y va sintiendo que su papá o su mamá le está dando una comunicación. Incluso algo que pasa con los papás es que a veces dicen, bueno, pues es que yo no le puedo mostrar como angustia a mi bebé o a mi hijo, y yo creo que no, tampoco hay que negar eso. Si uno está en algún momento mal o está preocupado, uno se lo puede decir a ese otro, ¿sí? No para llenarlo de angustia a él, sino para mostrarle, mira, esto es lo que yo estoy sintiendo, compartir la emoción. Yo creo que no hay nada mejor que compartirlo además en el nicho de cada uno, que es su familia. Entonces, eso como para lo último. Y Camilo quiere decir algo. Y Diana también. Y Diego también. No, un poco como que pues con mis hijas pues siempre les hemos hablado un montón desde bebés y yo creo que eso es muy importante porque se siente parte de una comunidad del lenguaje, ¿sabes?
o sea, se sienten parte de lo que está pasando, y si uno las incluye desde el comienzo, se sienten parte pues de la familia y entienden el tono. De pronto no entienden el significado de las palabras, pero sí entienden el tono emocional, y ellos poco a poco van asociando la palabra con lo que están sintiendo y lo que ven en el otro, y eso les va a ayudar además después a que construyan su lenguaje mucho más, pues más fácil y rápido, digamos. De manera que háblales todo lo que quieres. Como decía Mario, el lenguaje no verbal es súper importante, cómo sostengas al bebé, cómo lo alces, cómo lo acaricies. Y algo que es fundamental ahí, digamos, en esa comunicación, es que puedan como reflejar y acentuar mucho las expresiones emocionales del bebé, para que él pueda también darse cuenta y percibir qué es lo que él está sintiendo. O sea, nombrarlo y al mismo tiempo hacer como la mueca, como, ay, estás contento, y sonreírle para que él vea esa expresión, y eso va a ayudar un montón a elaborar lo que él está sintiendo, y a que tú te puedas comunicar con el bebé. Digamos que obviamente es una comunicación rudimentaria, pero ahí está. Y es muy importante, como dice Mario, siempre poderles hablar a los bebés desde que nacen, desde el día uno hay que estarles hablando, mostrándoles todo, diciéndoles, mira, llegó papá, llegó mamá, esto es la abuela, viene a visitarnos hoy, describirle el mundo, digamos, y eso el bebé va a empezar a ir asociando y le va a dar sentido a lo que él está viviendo, digamos. En la misma vía en la que hace los aportes Camilo, digamos que brindar mucha confianza, porque lo que están haciendo lo están haciendo muy bien. Digamos que como somos una especie mamífera, ¿cierto? Los mamíferos y la relación en los mamíferos machos, o sea, el padre con el bebé, como no tiene las mismas células mitocondriales de la mamá, así que es una relación distinta, la relación se crea por el olfato, Diego, ¿no? Entonces eso hace que tu produces una hormona y eso hace que tu testosterona baje y los niveles de agresividad disminuyen. Y eso te apertura ese encuentro con este bebé, a la tolerancia, a la paciencia, a que no te pongas de imagino tan fácil cuando llore mucho, por ejemplo, ¿no? Para facilitar ese vínculo. Entonces lo que estás haciendo de cambiar 1000 pañales, la biología te apoya. Eso solito hace que esa relación se dé así, solo porque estás ahí, ¿sí? Atento, observando, mirando, acompañando. Y atreverse a palabrar, a decirle, ¿será que estás llorando porque, no sé, estás bravo y no me quieres ver? O quieres ver solo la cara de tu mamá, atrévete incluso a no saber qué le pasa y lo conversas con él, porque ese lenguaje emocional y está cimentando elementos bien importantes en este bebé. Además que es lo único que tiene en esa situación pandémica, pero tiene mucho. Súper, súper, excelente. Muchísimas gracias a Camilo y a Diana, muchísimas gracias. Bueno, señores, les agradezco mucho de nuevo su presencia, y a todos espero que hayan disfrutado de este episodio y que hayan podido aprender, o por lo menos a reconocer algunos elementos distintos en ese lugar como papás que tienen. Espero pues volverlos a ver muy pronto en el próximo episodio de Diálogos. Adiós.